Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos y en este video vamos a hablar de los tíos de los beauty pageants, de los tíos de los concursos de belleza, como le dicen en las redes sociales. El tío Nawat de Tailandia y la tía Anh de Tailandia. Hay una guerra allí y yo les voy a ir desglosando poco a poco la guerra que tienen entre ellos por ser el más poderoso en los concursos de belleza. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Daniel Ramos presenta. Esta guerra viene desde el año pasado cuando se oficializó que Anh Yakapon de Tailandia era la dueña absoluta del Miss Universo. Y por allí empezaron los mismos seguidores a decir cositas en redes sociales, a poner en contra a uno y a otro. Porque recordemos que en el pasado el tío Nawat y la tía Anh eran amiguísimos, tanto así que Anh fue por supuesto patrocinante del Miss Grand International, del Miss Grand Tailandia e incluso fue jurado del Miss Grand Tailandia. Pero esa amistad se fracturó por completo y ahora muchísimo más que la tía Anh es dueña absoluta del Miss Universo, a la cual Nawat desde el año pasado, o desde hace muchos años, pero vamos a hablar concretamente, desde la última edición del Miss Grand International, le hizo la cruz oficialmente al Miss Universo, queriendo hacer ver que el Miss Grand International es el único, el primero y el mejor concurso de belleza. Esto trajo consigo una ola de críticas. Él se quiere imponer en esto de los concursos de belleza, haciéndolo ver como el mejor concurso. Y por supuesto ahora se agrava muchísimo más la situación, ya que su ex amiga Anh JKN ahora es la nueva dueña del Miss Universo. Y aquí empieza la disputa. Y aquí empieza el quién resalta más, quién lo hace mejor. Y por supuesto el tío Nawat, una de las cosas que dio en el último Miss Grand International es que el top 10 se quedaba en Tailandia. Luego el top 5 también estuvo por allí de gira en toda Tailandia, haciendo show, haciendo cositas, pasarelas. Pues luego que la tía Anh agarra el Miss Universo o toma el mando del Miss Universo, decide que el top 3 del Miss Universo por primera vez en la historia también iba a ser todo un tour por Tailandia y distintos países de Asia. Y esto se sigue llevando a cabo. Se dice por allí que Nawat va a regresar también a las 5 finalistas para seguir con este tour que comenzó el año pasado. Y por allí va la disputa, tour y tour. Otra de las cosas que también vienen allí en disputa y para ver quién es el mejor es que la tía Anh ha pedido exclusividad con su concurso. Es decir, que todos los franquiciantes, todos los que tienen licencia para realizar concursos nacionales en los diferentes países deben elegir una única ganadora para el Miss Universo. Pero esto ya se viene manejando con el tío Nawat desde hace muchísimo tiempo atrás. Pero no es algo que él oficializa, pero es algo que viene pasando. ¿Por qué? Porque él les pide a las marcas, a las licencias nacionales, que hagan concurso nacional, que por supuesto posicionen la marca Miss Grand International y por supuesto que tengan una ganadora oficial. Quizás estas reglas no son tan estrictas como las que quiere imponer la tía Anh en Miss Universo. Pero lo que sí quiero darles a entender es que ambos quieren exclusividad. Aunque el tío Nawat no lo haya dicho de boca, eso se veía viniendo, porque en la última edición del Miss Grand International incluso premiaron al mejor franquiciante, al que hace un show único, grande, apoteósico. Él hizo un top 3 y eligió un ganador y por supuesto le pidió a todos sus franquiciantes que posicionaran la marca Miss Grand International e hicieran un gran show, y esto los iba a evaluar y en la noche final del Miss Grand International por supuesto los va a premiar. Más o menos esto mismo viene haciendo la tía Anh. Eso es lo que ella quiere. Exclusividad. Otra de las cosas en las que vienen compitiendo y vienen en guerra el tío Nawat y la tía Anh
es que el tío Nahuatl hace muchos años sacó una línea de perfumes, por supuesto del Miss Grand International, con diferentes, los perfumes tienen diferentes nombres de ciudades, quizás no tan exitoso, la verdad, no tan exitoso, pero sí tiene su línea. Y la tía Ann, en lo que tomó las riendas del Miss Universo, sacó su línea de carteras, una línea de aguas, que bueno, estas líneas todavía no están a la venta, pero ya fueron presentadas ante el público y aquí siguen compitiendo. Esta línea de carteras, por supuesto, estará a la venta para todo el público, igual que las aguas, y lo que se espera es que las distintas franquicias nacionales también sigan esta misma línea y, por supuesto, adquieran los productos para vendérselos a los fanáticos. ¿Será que el tío Nahuatl va a seguir evolucionando y ya no tendrá una línea de perfumes, sino que también va a sacar otras cosas para seguir compitiendo con la tía Ann? Pues eso lo vamos a saber en los próximos meses, porque seguramente esta gente va a seguir disputándose a ver quién da más a los fanáticos, quién es el mejor. Otra de las cosas en las que también vienen peleando los tíos de Tailandia, porque así los voy a bautizar desde ahora, los tíos de Tailandia. Es que la tía Ann recientemente dijo que van a construir todo un edificio, todo un hotel en Tailandia para albergar a las candidatas del Miss Universo, patrocinantes, por supuesto a los diferentes directores nacionales, a los fanáticos, cada vez que el Miss Universo se haga en Tailandia. Y por supuesto aquí se hospedará en este hotel la Miss Universo, siendo esto un suceso único en la historia del certamen, algo nunca visto, aunque Donald Trump sí tenía la Trump Tower donde albergaba a la Miss Universo, pero esto va a ser exclusivamente para el concurso, cosa que la hace hacer historia en el certamen de Miss Universo. Mientras que el tío Nahuatl dio unas noticias días después de que había adquirido todo un salón inmenso de eventos llamado MGI Hall, para realizar cada vez que se haga el Miss Grand International en Tailandia, pues este evento se realiza allí. Recordemos que el Miss Grand International 2020 se realizó en esas mismas instalaciones. Ahora él adquirió junto a otros socios estas instalaciones, le colocó las siglas del Miss Grand y por supuesto pavoneándose ante el público presente, ante los fanáticos, esta adquisición, y por supuesto sigue la competencia. Tú me das un salón de eventos, la otra me da un hotel, vamos a ver quién sigue dando más. Pero, la tía Ann le lleva una delantera, porque también dio a conocer que la Miss Universo y todo el equipo del Miss Universo tendrá un jet privado y ya fue presentado en el público, con comentarios a favor, con comentarios en contra, por supuesto por esta línea que lleva el Miss Universo del ecologismo, lo sustentable, el planeta, y por supuesto recordemos que los jets privados consumen más combustible y hacen más daño al medio ambiente, y por eso es que han sido criticados por esta contradicción que tiene el Miss Universo. Y por supuesto la tía Ann lleva la delantera, aunque el jet solamente lo vimos en fotos. Esperemos que en los próximos días podamos verlo ya a la reina actual subiéndose oficialmente a este jet y poder verla lucir espectacular. ¿Quién ganará esta disputa? ¿Quién seguirá dando más? Pues eso lo vamos a saber en las próximas semanas o en los próximos meses, porque por supuesto Nahuatl en la última edición del Miss Grand International botó la casa por la ventana. Un evento espectacular, sin precedentes, y estamos a la expectativa de qué va a ocurrir en la próxima edición del Miss Universo. En la primera edición oficialmente producida por la tía Ann, ¿será que también va a botar la casa por la ventana? ¿Será que eso será apoteósico como nunca visto? Pues eso lo vamos a saber en pocos meses. ¿Quién sigue dando más a los fanáticos de belleza, para que seamos nosotros los jueces y quienes digamos este es realmente el concurso número 1, aunque el concurso número 1 ya está definido? Es el Miss Universo, Nahuatl que siga esforzándose, haciendo las cosas bien, pero pareciera que esta guerra de poderes entre ambos va a seguir y van a seguir peleando por ser el mejor, y mientras uno da una exclusiva, el otro la próxima semana sigue dando exclusiva, y van a seguir adquiriendo bienes y bienes y bienes para darnos a entender al público quién tiene más poder, cosa que me parece innecesario.
completamente, como también tengo que decir que, bueno, Miss Universo está queriendo, por supuesto, no ligarse con otros concursos de belleza, mientras que el Miss Grand International quiere más bien unirse a otros concursos de belleza, porque, bueno, al fin y al cabo deja que su ganadora pose con otras ganadoras de concursos de belleza, quizás hagan labores sociales, mientras que el Miss Universo, por esas declaraciones de la tía Ann, como que ella como que quiere tener todo para ella. No sabemos qué va a pasar, si recula ante todo esto. No sé, déjame saber tus comentarios aquí en la cajita de abajo. ¿Qué piensas tú de esta guerra entre ambos tailandeses multimillonarios? ¿Qué va a pasar de aquí, por supuesto, a los próximos meses que se va a realizar el Miss Grand en el mes de octubre y el Miss Universo en el mes de diciembre? Recuerden seguirme en Todo Más Todo, el podcast que tengo junto a Jesús, el observador de Misses, en Spotify. Aquí abajo les dejo el link. Por supuesto, seguirme en Instagram, @soydanielramos. Seguirme en TikTok, señores, que estoy también en TikTok y no me siguen por allá. Nadie me sigue, síganme. Recuerden que yo soy Daniel Ramos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.